No, llegamos ahora y nada, está muy guapo. Ahora ya sale el sol, primero con paraguas y ahora de sol. Aquí estamos un año más para daros la comida aquí a los asturianos, todo típico de Galicia, pulpo, churrasco, jamón, hay que venir a comerlo. Ella es Cassandra, tiene 2 años y es su primer año de asturiana. Es de aquí de La Pola, Polesa. Y todo tradicional de eso, de coger los huevos, pintarlos y después venderlos. Este año hice en especial unos huevos de unos mineros para hacer un homenaje a la minería asturiana, que ya que se nos acaben las mines, que nos quede de recuerdo el minero. Tenemos que poner siempre al huevo pinto por detrás un dicho, algo simpático. Por ejemplo, aquí se lleva mucho los mocinos de La Pola, mira que son resalados, que además de buenos mozos tienen los huevos pintados. Están pintados a mano, yo estudié Bellas Artes y llevo muchos años pintando huevos y quise hacer algo que me gustara a mí y me puse a hacer réplicas de huevos de los artistas. El mínimo de un huevo de estos son 3 semanas. Vendemos huevos para un viaje del Colegio Celestino Montoto. Empezamos a hacerlos en diciembre. Hay gente que lo hizo el último día. Aparte de los huevos pintos de la cesta, también tenemos los pendientes pintados con huevinos haciendo juego y también tenemos el broche para hacer el alfiler de los huevos pintos, que es muy típico aquí, que solo lo tienen los polesos. Fiesta de huevos pintos en La Pola, esperando que no llueva y que pasemos un día muy guapo. La mejor fiesta de Asturias, los martes de huevos pintos.